Estamos estudiando la oración que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, que se encuentra en Mateo capítulo 6. Y ya este es el tercer tema relacionado a, a esto. Habíamos estudiado eh, la primera parte acerca del Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Estuvimos considerando ese versículo, lo que implica decirle a Dios Padre nuestro, reconocerlo como Padre, lo que implica reconocerlo en el cielo como soberano, eh, y todo su poder, toda su omnipotencia, sujeta a su identidad de Padre y su deseo de bendecir a sus hijos. Y el santificado sea tu nombre es la expresión, el deseo, el anhelo de un hijo que conoce a su Padre y que quiere que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo lo reconozca como santo, que su nombre, su carácter sea entendido, comprendido, conocido, tal como es. También estuvimos considerando la semana pasada lo que implicaba anhelar que el reino de Dios venga a nosotros, en un reconocimiento de nuestra necesidad de los principios del reino, nuestra necesidad de la justicia divina, la justicia del reino de Dios, la justicia de Dios. Y, y estuvimos considerando algunos de esos principios para tener una idea de por qué necesitamos que venga a nosotros el reino de los cielos y, y el deseo de que no solamente tener en nosotros esa justicia del reino y que venga el reino a nosotros, sino también el deseo de que otros lo conozcan, conozcan esa justicia y conozcan el reino a través de nosotros, que nuestra vida se manifieste en los principios del reino de los cielos. Y hoy vamos a continuar con el versículo 11 de Mateo 6, que dice lo siguiente: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y, y este versículo tan cortito dice tanto. Es un pedido de un hijo a su padre que le dé el pan de cada día. Y me hace reflexionar sobre mi experiencia en el hogar donde yo me crié con mis padres, eh, aún mi abuela, estando muy presente y muy cercana también. Eh, es como que no recuerdo muchas veces que yo tuviera que estar eh, rogando por comida o insistiendo por comida. Sí, yo sé que a veces uno dice, ay, tengo hambre, pero no es porque uno no haya comido. Muchas veces son antojos, muchas veces es que uno está como en una etapa de desarrollo donde uno tiene hambre constantemente, muchas veces la misma intemperancia de uno, pero yo me levantaba y el desayuno estaba listo. Igual la cena siempre estaba presente. Yo no tenía que rogar y convencer a mi madre de que preparara la comida. Yo no tenía si yo estaba con mi abuela, yo no tenía que decirle, abuela, este, hazme algo de comer. Ella siempre estaba pendiente de eso. ¿Qué quieres comer? ¿Qué te hago? Mira, preparé esto, y hay un poquito de esto, ¿quieres que te sirva? El alimento siempre estaba. Y si yo estaba con mi papá también, yo recuerdo aún, aunque mi mamá y mi abuela se encargaban más de lo que era la comida, en ocasiones que mi mamá llegó a estar de viaje y yo me quedé con mi papá resolvía y era el que, el que preparaba los alimentos. Y si estaba con mi papá en la calle, él era el que me compraba comida. Eh, yo sabía que yo iba a comer si yo estaba con mi padre en la calle. Eh, es como que uno da por sentado ciertas cosas y uno dice, si yo no tengo que estar pidiéndole a, o rogándole a mis padres terrenales, sino que ellos ya tienen un alimento listo, preparado y dispuesto para sus hijos. Eh, ¿Qué quiere decir esto de pedirle a Dios que nuestro pan de hoy que nos lo dé? Y hoy vamos a explorar un poquito acerca del significado de estas palabras y vamos a utilizar la Biblia para esto. Eh, Como ya hemos visto, Dios es un padre que está dispuesto a dar buenas dádivas, a dar dones perfectos a sus hijos, a darnos eh, abundantemente, suplir nuestras necesidades y darnos aún más de lo que muchas veces esperamos que se nos dé. Entonces, ¿por qué hay que pedirle que nos dé el pan? ¿De qué pan se está hablando? Bueno, en primera instancia, este versículo nos está hablando de un sustento diario, de un sustento
de la vida física, nos está hablando del poder vital que también procede de Dios, que, que llena todo, ¿verdad? Que todo lo que tiene vida está recibiendo poder vital de parte de Dios. Todos los alimentos que nosotros comemos son alimentos de cosas vivas, ¿no? Todo lo que nosotros nos comemos en algún momento estuvo vivo o está vivo, particularmente cuando hablamos de frutas y vegetales. No nos los comemos cuando la fruta y los vegetales cuando están muertos, a menos de que los cocinemos y ahí pues se pierden algunas de las propiedades, pero aún así tienen nutrientes. Aquellos que participan de alimentos animales, pues fueron animales que estuvieron vivos y que también tienen algún tipo de, ya sea proteína o algún otro tipo de nutriente. Este, pero particularmente todo lo que nosotros comemos en algún momento estuvo vivo y nuestras células se regeneran, eh, o podríamos decir, nuestro cuerpo produce células, porque todos los días mueren células y se producen células, eh, y se producen a partir del alimento que nosotros introduzcamos en nuestro cuerpo. Y de esa manera nuestros cuerpos se vitalizan eh, y se nutren. Y, Y Dios es quien, a fin de cuentas, está dando este sustento físico que, que viene a nosotros por medio del alimento, por medio del sol, por medio del agua, por medio del oxígeno. No, todo esto Dios lo provee constantemente. Nos dice en el libro de Hechos, capítulo 17, Pablo dice que Dios es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y nos dice que lo hace para darnos la existencia, para darnos la vida con tal de que le conozcamos, para que le encontremos, para que le hallemos, para que le conozcamos. Así que Dios a todos, todo ser humano participa del poder vital que Dios le da y Dios lo hace por medio de la respiración, lo hace por medio de, del sustento físico, por medio de los alimentos, de todas las cosas que Él ha creado que contribuyen al buen funcionamiento de la vida humana. Sin embargo, más adelante vamos a considerar que también otro tipo de vida está implícita en este pan, este alimento que Dios nos da, este sustento que Dios nos da. Y para reforzar el punto de que el pan representa el sustento físico y que de hecho la palabra pan muchas veces se ha vuelto sinónimo de alimento en general, es bastante constatado por prácticamente todas las civilizaciones que han existido en este mundo, porque a través de la historia el pan mismo ha sido como el alimento fundamental. Diferentes tipos de pan, pero es pan. Pan es como el alimento básico y fundamental para toda civilización, algún tipo de pan, en alguna de sus formas, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, leemos en Salmo 104, verso 15, lo siguiente. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Así que el pan representa el sustento de la vida del hombre. También en Génesis 18:5 dice, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Así que vemos, ¿verdad? Con dos versículos de manera breve y rápido que el pan representa sustento. El pan representa sustento en un sentido más inmediato y literal y visible, el sustento físico. Por eso se nos dice que el pan sustenta la vida del hombre. Entonces, cuando Jesús nos enseñó a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Jesús está haciendo alusión al pan como el sustento de la vida del hombre. Pero más allá de simplemente pedir o ser esto un ruego o un proceso de convencimiento a Dios de que nos dé aquello que sustentaría nuestra vida en el día de hoy, se está expresando el conocimiento y la aceptación y sí, el reconocimiento de que el sustento físico procede de Dios. No hay sustento físico que no proceda de Dios. Aun cuando elegimos
no los mejores alimentos físicos, pero hay algo hay algo, por lo menos algo de esa lección que tuvimos que aunque no era lo mejor, pero hay algún nutriente o ¿verdad? Alguna cualidad que puede servir de algo, pues el cuerpo lo absorbe. Y de esa manera, aunque no estamos tomando capaz que la mejor decisión en cuanto a la alimentación, aún eso está sirviendo de alguna manera para el sustento de nuestro cuerpo. Y obviamente nosotros deberíamos, hablando en un aspecto más físico y, y más en cuanto a nuestro cuerpo, nosotros deberíamos tomar las mejores decisiones en cuanto a la alimentación y no siempre tenemos toda la información, pero por lo menos hay información básica en la palabra de Dios acerca de esto y, y también pues luz que Dios nos ha dado adicional en nuestros días, donde podemos consultar y ver cuáles son los mejores alimentos para nosotros, qué cosas nos hacen bien, qué cosas no nos hacen tanto bien, etcétera. Porque Dios quiere que estemos bien, tanto físicamente como espiritualmente. Y, y obviamente si nosotros tomamos pobres decisiones en cuanto a nuestro pan físico, ¿verdad? El sustento de nuestros cuerpos, de nuestra vida, pues no vamos a gozar de tanta salud y vamos a traer sobre nosotros consecuencias no muy buenas. Y obviamente dolores de cabeza, dolores de cuerpo, dolores de muchas cosas y penas que nos pudiéramos ahorrar y evitar y que Dios hubiese deseado, que Dios desea que nos evitemos. Este, pero nada, eso es un punto. Realmente lo que yo quiero que consideremos es que cuando nosotros decimos el pan nuestro de cada día, y cuando Jesús nos enseña a orar diciendo el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está resaltando la idea o la verdad acerca de que es Dios el sustentador de todas las cosas. Es Dios quien provee el sustento de nuestro cuerpo. Aún esta vida pasajera, aún esta vida este, que se le da a todos los hombres, esta vida que es como, ¿verdad? Que es como un suspiro, que dice la palabra que es como la hierba que se seca, que es como la flor que eventualmente se marchita, aún esta vida pasajera, esta existencia que no es la existencia eterna, aún esta es provista por Dios. Sin embargo, el pan también tiene otra aplicación en la Biblia a la que Jesús también nos apunta al decir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esa aplicación la podemos comenzar a ver, por ejemplo, en Mateo 4:4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí Jesús comienza a introducir algo muy interesante. Él dice que aunque sí, no está negando que el hombre no viva de pan, pero esa vida que el hombre vive por el pan es el sustento físico, es el sustento de la vida del hombre, pero no es la vida de Dios, no es la vida eterna de Dios. Y Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí se nos está hablando de otro tipo de pan, de otro tipo de alimento que un alimento espiritual, que es lo que sale de la boca de Dios, es toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios es sustento para el hombre, aún más que el mismo pan físico, porque el pan físico solamente puede sustentar la vida del hombre y puede sustentar esa fuerza vital y puede sustentar esta vida pasajera. Sin embargo, la palabra que sale de la boca de Dios, como vamos a ver ya más adelante, sustenta al hombre para la eternidad, trae al hombre la vida eterna. Eh, en Job 23:12 leemos lo siguiente, el mandamiento de sus labios nunca, perdón, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que a comida. Aquí Job está hablando acerca de que los mandamientos de sus labios, aquello que salió, aquella palabra que salió de su boca, para él fueron más valiosas, para él fue de mayor valor, eh,
que aún el sustento físico propio para él era más importante que el mismo alimento físico, que el mismo pan físico que sustenta la vida del hombre, el recibir las palabras que salían de la boca o que salen de la boca de Dios. Así que hay un alimento que es más importante que el mismo alimento material, que es el alimento espiritual. Sin embargo, no se echa a un lado el alimento material, porque el alimento material nos mantiene precisamente con vida, nos da la existencia y de alguna manera nos mantiene despiertos y con las capacidades funcionando. ¿Para qué? Para poder recibir la palabra de Dios, que es un mayor alimento. Es decir, para poder recibir el mejor alimento, nuestro cuerpo tiene que existir, nosotros tenemos que existir. Entonces Dios nos sustenta a todos. Y cuando digo a todos, estoy haciendo referencia tanto a aquellos que reciben su palabra como los que no la reciben. Dios nos sustenta y nos mantiene con vida por medio de todos los elementos que constituyen el sustento del hombre, que están incluidos dentro de lo que es ese pan diario, con tal de que tengamos la oportunidad de recibir la palabra que traería a nosotros una mayor bendición. Y de esto les quiero hablar un poco, particularmente de lo que enseñó Jesús en el capítulo 6 de Juan. Está registrado allí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y fue justo después de que Jesús multiplicó los panes y los peces. Esta multiplicación de los panes y los peces que alimentó a más de 5.000 personas, dice 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Y sabemos que habían niños y muy posiblemente habían mujeres. O sea, no se nos dice particularmente cuántas habían, pero se nos dice que habían 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Y sabemos que habían niños, porque de hecho de un niño fue que se tomó los panes y los peces. Y, y nos llama mucho la atención lo ocurrido después de esta alimentación. El pueblo, como tenía no solamente, no voy a decir un preconcepto, pero era una idea correcta, ¿no? Ellos entendían que el Mesías sería capaz de alimentar al pueblo y hacer milagros de alimentación, parecidos a los que, por ejemplo, hizo el profeta Eliseo o el mismo Moisés, que a quien ellos le adjudicaban darles pan del cielo, el maná, que no fue Moisés, era Dios, pero se lo adjudicaban a Moisés. No fue Eliseo, fue Dios, pero se lo adjudicaban a Eliseo. Pues el profeta que habría de venir, el profeta como Moisés, sería capaz también de traer alimento al pueblo. Y cuando el pueblo vio este alimento que Jesús trajo, lo querían coronar rey. Y Jesús se apartó y se fue al monte y mandó a sus discípulos a que cruzaran el mar en una barca. Y nada, al otro día, ¿verdad? Por la noche Jesús se encuentra sobre el mar con los discípulos. eh, Él camina sobre el mar, se monta con ellos, llega al otro lado del mar y allá lo va a buscar el pueblo que había estado el día anterior con él y le dicen, ¿cómo tú llegaste hasta acá? Y comienza toda esa conversación. Y Jesús, en el versículo 26 al 33, leemos lo siguiente del 26 al 33 de Juan capítulo 6. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo
y da vida al mundo. Y leemos hasta ahí, más adelante vamos a leer algunos otros versículos de este capítulo, pero leímos del 26 al 33. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Jesús les está dejando saber a ellos que ellos lo están buscando, no porque, porque aceptaron las señales de que él era el Mesías y habían creído. Le está diciendo, sino porque ustedes comieron el pan y fueron saciados. Es decir, ustedes están eh, buscando el sustento físico. Y como ustedes están buscando el sustento físico, por eso es que me están buscando, porque me están viendo a mí como solamente aquel que puede proveerle sustento físico. Pero están ignorando que hay un sustento aún mayor, que hay un pan más elevado, hay un pan que es celestial, que no perece. Así como la comida que sustenta tu cuerpo sí perece, hay un alimento, hay un pan que no perece, hay una comida que a vida eterna permanece. ¿Y quién es la da? El Hijo del Hombre, que el Padre señaló, a quien el Padre eligió, a quien el Padre escogió, a Jesús. Entonces, dentro de este contexto, ellos vienen y le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mira qué interesante. Jesús les dice que se están afanando por buscar un sustento que Él les podría proveer o que ellos ya consideran que Él lo puede proveer porque el día anterior había provisto este alimento para una multitud muy grande. Ellos están trabajando para eso y Jesús les dice, no trabajen para eso, no busquen solamente eso, sino busquen primeramente, ¿verdad? Parecido a lo que aparece allí también en el Sermón del Monte, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Es decir, el sustento viene añadido si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, los principios de su reino, su justicia, su palabra que viene a nosotros esa palabra santa, justa y buena, ese mandamiento santo, justo y bueno, al ser recibido en el corazón, nos santifica, nos hace justos, trae a nosotros la vida de Dios. Y Jesús le está diciendo, busquen primeramente la palabra o la comida, el alimento que a vida eterna permanece. Y identifica que el Mesías, el Hijo del Hombre, eh, es quien la da, es quien provee esa palabra. Entonces, dentro de ese contexto de Jesús decirles, busquen esto, busquen, prefieran, denle prioridad a la palabra por encima aún del sustento físico y de la búsqueda de las cosas materiales, ellos le dicen qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Dentro del contexto de la vida eterna, dentro del contexto de la palabra de Jesús, de Jesús decirle a ellos que busquen la palabra porque esa palabra es la que permanece para vida eterna, lo que lo hace a ellos permanecer en la vida eterna, ellos le dicen qué debemos hacer. Una mentalidad de que yo obro mi salvación. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús vuelve y los remite a lo que venía hablando anteriormente. Anteriormente les propone que busquen el alimento espiritual más allá que el físico, que anhelen las palabras que Dios tiene para ellos y las palabras de bendición, la buena palabra, que es lo que significa bendición, un decir bueno, la buena palabra, que busquen esa buena palabra que permanece para vida eterna. Y aquí los remite de vuelta a eso al decir, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La única obra que tú necesitas para obtener la vida eterna es que creas en el que ha enviado. La única palabra que tú necesitas para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida es que creas en aquel a quien Dios ha enviado, es decir, a Jesús, que crean en Él. Y Jesús hace la salvedad. Aún esto no es obra de vosotros, es la obra de Dios. Dios es que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. La fe, el creer, es un fruto del Espíritu. Y cuando el hombre eh, contempla el amor de Dios y es atraído por el amor de Dios y ama a Dios, aquello que impedía que, que el hombre recibiera la palabra, que era falsos conceptos de Dios, atribuirle a Dios conceptos equivocados y lo hacía desconfiar de los intereses de Dios y de sus planes. Ahora el hombre comienza a confiar en Dios y ese muro que había entre él y Dios es derribado y el hombre, en él se despierta el amor
por el amor de Dios, y el hombre ahora por amor comienza a recibir la palabra, porque el amor engendra fe, el amor engendra confianza, el perfecto amor echa fuera el temor, y esto es para que tengamos confianza en el día del juicio. Es perfeccionado el amor de Dios en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, nos dice Primera de Juan capítulo 4. Por lo tanto, esa confianza nos lleva a recibir la palabra. Por lo tanto, es obra de Dios que creamos, porque Dios manifiesta su amor que engendra fe y hace que nosotros entonces eh, eh, al recibir ese amor se engendre fe, la fe sea el fruto del amor y entonces recibamos la palabra. Así que aún eso es obra de Dios. No es, la fe misma no procede del hombre, sino que la fe es implantada en el corazón por la demostración del amor de Dios. Y luego de que Jesús les dice que, que la obra de Dios es que crean en aquel a quien Dios ha enviado, ellos le dicen, ¿qué señal haces tú para que hagamos y te creamos? O sea, los mismos que lo habían visto multiplicar los panes y los peces, todavía son como niños caprichosos que no le es como que ignoran y bloquean lo que Jesús les está diciendo, y nosotros hacemos eso todo el tiempo, porque simplemente quieren algo y no van a cesar en sus intentos de que Jesús les provea aquello que ellos desean. ¿Qué señal haces tú? De alguna forma lo están tentando y lo están diciendo, eh, a ver si tú realmente puedes hacer de nuevo lo que hiciste ayer para que nosotros veamos y creamos. ¿Qué obra hace? Y le citaron el incidente del maná como si Moisés hubiese sido aquel que le hubiese dado pan del cielo. Y les dice, ¿qué obra hace? ¿Qué obra tú haces para que creamos? Porque Moisés hizo esto. O sea, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Y Jesús les aclara y les dice, no fue Moisés, no os dio Moisés el pan del cielo, son las palabras de Jesús. Mi Padre, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Es Dios el que da el verdadero pan del cielo, y de hecho Jesús lo conecta a que al Dios dar a su Hijo está dando el verdadero pan del cielo. Porque al darnos a Jesús nos da la palabra y Jesús nos remite, nos da las palabras que él oyó de su Padre. Y al nosotros recibir las palabras de Jesús, estamos recibiendo, y al recibir a Cristo, al recibir su palabra, estamos recibiendo a Cristo y estamos recibiendo al Padre. Por eso en Juan 14, versículo 23, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos con él nuestra morada. El que ama a Cristo recibe su palabra, y al recibir su palabra recibe su presencia y la presencia del Padre. Esto es tremendo, ¿no? Y, y Jesús identifica que el verdadero pan que Dios da es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es Cristo el que da vida al mundo, y esta vida es vida eterna, como vamos a ver en los próximos versículos. En el versículo 35 de Juan capítulo 6, Jesús dijo lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto en el 35. En el 51 dice lo siguiente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este versículo 51. Ahora, si leemos el 53 y el 54, se nos dice lo siguiente. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo esto en contexto de recibir la palabra, de creer en aquel a quien Dios envió, creer en aquel a quien Dios envió, no simplemente decir yo creo en Jesús, sino que Jesús lo está conectando con creer su palabra, con recibir su palabra, con recibir esa palabra que él a su vez recibió de su Padre. Eso es participar, comer del pan de vida del cielo. Eso es comer de Cristo, eso es comer la carne y la sangre de Cristo.
Y Jesús está diciendo, el que me come a mí, el que me recibe a mí como el verdadero pan del cielo, se estará alimentando de la palabra del cielo, de la bendición del cielo, de la buena palabra del cielo que da vida a todo el que la recibe. Y en el versículo 58 del mismo capítulo, y luego el 63 leemos lo siguiente: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Así que el pan diario, el pan físico, el pan del sustento físico solamente nos puede sustentar por algún tiempo, pero nuestros cuerpos, debido al pecado y a muchos factores distintos, va en decadencia y se envejece y perece, así como la flor se marchita y el pasto se seca o la hierba se seca. Sin embargo, el pan espiritual, el pan de la palabra, el comer a Cristo, al recibir su palabra, esto hace que el hombre pueda vivir eternamente. Esto trae al hombre la vida eterna. Y en el versículo 63 de Juan 6, Jesús, haciendo más claro lo que viene hablando, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando el hombre recibe la palabra que Cristo le habla, el hombre está recibiendo el espíritu de Cristo y la vida de Cristo. De esta manera tiene vida eterna permaneciendo en él. Y volviendo al versículo del Padre Nuestro que estamos evaluando hoy, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros vemos que es un pedido no solamente de que el Señor, de reconocimiento de que es Dios, nuestro Padre, el que sustenta nuestras vidas físicamente, sino que también es Dios quien provee el pan, es Dios quien suple el pan espiritual, es Dios quien suple el pan de vida que desciende del cielo, es Dios quien nos da a su Hijo, en quien está la vida eterna, y todo aquel que recibe a su Hijo al recibir las palabras de Cristo está recibiendo la vida eterna. No es decir, sí, yo reconozco a Jesús como Mesías. Eso no es recibir la palabra, es que cada palabra que Cristo te habla la recibas. Y es interesante porque las palabras del Padre Nuestro dice el pan nuestro de cada día hay una palabra, cada día hay un pan, cada día hay un alimento que se nos está proveyendo y que se nos está dando. Cada día Dios nos está proveyendo el pan de vida, cada día Dios nos está dando a Cristo. ¿Qué hacemos nosotros con ese pan diario? ¿Lo anhelamos, lo deseamos, lo recibimos o lo estamos rechazando y simplemente nos hacemos como los judíos que decían: danos el sustento diario y ya, danos el pan físico, danos el maná que alimente nuestros cuerpos por el día de hoy y ya, pero rechazando las palabras que son el verdadero alimento que viene del cielo? Eso, ¿verdad? Para que reflexionemos en cuanto a lo que significan estas palabras y lo que son, lo que es nuestra vida y cómo estamos viviendo en conexión a esa palabra y a ese pedido. En el Salmo 133, del 1 al 3, leemos lo siguiente: Cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Me viene a la mente un corito que cantábamos mucho en la iglesia antes. Decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová su bendición. Ese corito está basado en este salmo que conecta el versículo 1 con el versículo 3. Ahora, lo que se dice en la totalidad es muy lindo. Comienza hablando que es bueno y delicioso que los hermanos habiten juntos en armonía. Claro que sí. Yo como padre me deleito y me da mucha alegría ver a mis hijas jugar bien, sin discutir, sin problemas, que estén en armonía, reírse juntas. Igual me causa mucho dolor y mucha pena cuando las veo discutiendo, cuando las veo peleando entre ellas, buscando lo propio. Y y asimismo, pues reconozco que es bueno y delicioso estar los hermanos juntos en armonía, pero
Luego de que se dice eso, se da un contexto de qué es lo que realmente produce esa armonía y ese que los hermanos habiten juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, un aceite que se derrama sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Así que así como el rocío de Hermón desciende sobre los montes de Sión, hay un óleo, hay un aceite, hay una unción, es decir, el espíritu que viene sobre la cabeza, desciende sobre la barba, que es un símbolo de la bendición. El cabello es símbolo de una bendición particular que se recibe. El cabello en la cabeza y el cabello largo implica una bendición que se recibe de manera particular. Así la barba larga también implica la bendición saliendo de esa boca. Y dice que el buen óleo cae sobre la cabeza, desciende sobre la barba. Esa unción desciende también sobre la barba de Aarón. Y ya está hablando acerca ya Aarón viene siendo una figura que representa el sacerdocio, que representa ser un medio, un mediador que sirve precisamente no solamente para recibir una unción, sino también para darla a otros. Y dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Este buen óleo que cae sobre la cabeza es la bendición de Jehová, es la buena palabra de Jehová. Cuando Dios da su buena palabra y esa buena palabra es recibida, entonces eh, con esa misma palabra está el óleo, con esa misma palabra está el espíritu. El que recibe la palabra recibe el espíritu y recibe la vida, como dijo Jesús. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Esa buena palabra que sale de la boca de Dios trae al hombre vida eterna y también hace que el hombre habite en armonía con su hermano. Y esto es bueno y delicioso. En Juan 3:16 leemos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en Jesús, es decir, el que recibe su palabra, tiene vida eterna. El que recibe esa palabra que es espíritu y es vida, tiene vida eterna. Juan 5:24 leemos que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, todos los hombres, aunque tengan el sustento físico, aunque Dios mismo sea el que sustente sus cuerpos y les dé existencia y les dé poder vital para que tengan vida y para que tengan capacidades para recibir la palabra que permanece para vida eterna, el alimento, el pan que permanece para vida eterna, no todos los hombres están vivos en el sentido de que tienen esa vida eterna permaneciendo en ellos. De hecho, se llama a aquellos que reciben la palabra y al recibir las palabras que Cristo nos habla, se dice que están creyendo al que le envió, es decir, están creyéndole al Padre, porque las palabras de Cristo son las palabras que él recibe del Padre. Dice que esa persona pasa de muerte a vida, es decir, que aunque está siendo sustentado físicamente, se encuentra todavía en un estado de muerte. Por eso Pablo habla de que estamos muertos en delitos y pecados. Aunque estemos respirando, estamos muertos en delitos y pecados. Y solamente recibiendo la palabra que es espíritu y que es vida y vida eterna, es que el hombre puede pasar de muerte a vida. Jesús dijo allí mismo en Juan 5, pero el versículo 39 dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros tenemos la escritura, nosotros tenemos la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra y nosotros tenemos la oportunidad de ir a la palabra de Dios a diario y no solamente una vez, todas las veces que sea posible para recibir no solamente el testimonio de Jesús, que Él
el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía, es decir, aquellas cosas que Jesús testifica, aquellas cosas de las cuales Jesús da testimonio, es lo que inspira, es lo que les llega a los profetas por medio del espíritu de la profecía, es lo que los profetas registraron en esos escritos. Y Jesús nos dice que, que cuando nosotros escudriñamos las escrituras, estamos yendo no solamente al testimonio de Jesús, sino que también estamos expuestos a recibir de esas escrituras la vida eterna. Cuando pedimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estamos pidiendo solamente el sustento físico, solamente que Dios provea los medios para que nuestra vida humana y pasajera siga siendo preservada, o también estamos considerando que tenemos una necesidad de ir a las escrituras, de ir a su palabra, de que Dios nos hable por medio de su palabra, por medio del testimonio de Jesús a través de los profetas y los escritores bíblicos, para extraer de esas palabras bendición y vida eterna, para encontrar en esas palabras la buena palabra de Dios, que si es recibida en el corazón, trae vida eterna al hombre. Dice en Juan 12:50, una, unas palabras de Jesús muy, o sea, me tocan mucho. Dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí Jesús está reconociendo que el mandamiento, la palabra, el pacto, la promesa, todo aquello que Dios habla, cuando Jesús dijo, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, toda esa palabra que sale de la boca de Dios es vida eterna. Y Jesús, el testigo fiel y verdadero, la habla tal como el Padre se la ha dicho. Así que Jesús nos da la garantía de que sus palabras son exactamente las palabras que Dios le ha dado a él. Jesús no se reserva esa palabra. Jesús, la palabra que recibe del Padre, nos la da a nosotros. Y nosotros podemos participar de la vida eterna hoy si nosotros recibimos esa palabra como palabra de Dios. En Juan 17:3, Jesús orando a su Padre dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y cómo podemos conocer si la vida eterna radica en conocer a Dios y a Jesucristo a quien Dios envió? Si la vida eterna radica en conocer al único Dios verdadero y a Jesús, a quien el único Dios verdadero envió, a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo conectamos todo esto con lo que venimos viendo? El conocimiento del único Dios verdadero viene al hombre por medio de la palabra. Dios se da a conocer en Cristo, por medio de Cristo. Y Cristo nos da a nosotros las palabras que Él ha recibido de su Padre. Al nosotros recibir esas palabras que él ha recibido de su Padre, entramos en un proceso no solamente de recibir vida eterna, sino también de cada vez conocer más profundamente a Dios, lo que nos va a capacitar para recibir más palabras. Hace un ratito estuvimos viendo que el amor de Dios y la manifestación del amor de Dios, lo que hace que nosotros le amemos y confiemos en Él y recibamos la palabra. Pues fue en la dádiva de Cristo, en aquel a quien Dios envió, no solamente en la cruz, sino en toda su vida, manifestando la gloria del Padre, lo que nos hace conocer al Padre y de esa manera tener vida eterna, porque es conociendo al Padre y su amor por ti, su amor por mí, su amor por cada uno de nosotros, lo que nos da confianza para recibir su juicio, para recibir su revelación de la verdad, para recibir aquello que es bueno, para recibir su buena palabra y de esa forma tener vida eterna permaneciendo en cada uno de nosotros. Y, y conectando de vuelta con el pedido de la oración del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estamos reconociendo que de Dios es que procede el sustento físico o pensamos que lo proveemos nosotros por nosotros mismos. Eso por un lado. Por otro lado,
Estamos reconociendo que cada día, no solamente Dios nos sustenta físicamente cada día, sino que hay un sustento espiritual cada día y que nosotros o lo tomamos o lo dejamos, pero en esa toma o esa dejadez estamos o tomando la vida eterna o rechazándola. Ese es el verdadero alimento y el principal que Dios quiere que tengamos. De hecho, nos da el otro para que podamos recibir este. Nos da el físico, el sustento físico, para que podamos recibir el verdadero y el principal. Tanto así que el físico se convierta en totalmente secundario en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con Cristo? ¿Qué estamos haciendo con ese pan que Dios nos envía constantemente, diariamente? Cristo viene a nosotros diariamente. Si nosotros le recibimos al recibir su palabra, estamos recibiendo su espíritu y su vida. ¿Vamos a participar de esto o nos quedamos solamente con el sustento físico de ahora y, y desechamos por completo la vida eterna? ¿Nos quedamos muertos en delitos y pecados o pasamos de muerte a vida? Aquí se expresa el deseo no solamente de que Cristo eh, está pidiendo al Padre que nos dé eso hoy, sino que el anhelo de Cristo, cuando Él nos enseña a orar de esta forma, que en nuestro corazón hay un deseo, no solamente de reconocer a Dios como aquel que provee y que sustenta y- y que da todas las cosas que necesitamos para poder seguir existiendo, para poder seguir viviendo, sino que Cristo desea que nosotros veamos a Dios como aquel que nos está dando mucho más que simplemente sustento físico, sino aquel que nos está dando a su Hijo Jesús para que recibiendo a Cristo tengamos vida eterna. Y el deseo de Cristo que nosotros anhelemos principalmente ese alimento. Que Dios nos bendiga.